bueno, algo que no dijimos hace un momento, pero quiero que todos sepan es que fíjate bien lo que te voy a decir, hay cosas que aprendemos porque alguien nos las enseña. ¿Sí estás ahí? Hay otras que recibimos cuando nacemos, ya las traemos como talentos que Dios nos da, pero eso es desde que nacemos. Pero hay otras que Dios nos da a través de la imposición o de la impartición de manos o impartición. Eso es sobrenatural. Eso es algo que yo no tenía, alguien oró por mí y me lo impartieron y lo recibí. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero algo que es bien importante también, y que es aparte de todo eso, y que esa es la parte delicada y fina, es el carácter. Y en eso me refiero a la actitud. Yo conozco personas que son muy conocedoras de las Escrituras, pero no tienen una buena actitud. Sin una buena actitud, las cosas no fructifican, no florecen, no producen lo que tienen que producir. Una buena actitud es elemental para que funcione. Jesús enseña a sus discípulos muchas cosas, imparte otras, pero demanda de ellos carácter. Diga conmigo carácter. Eso se lo digo porque una de las cosas que voy a estar haciendo en el curso que vamos a dar es enseñarte la necesidad de que no solo tengas conocimiento, sino que tengas una buena actitud. ¿De qué serviría que yo le dijera a una persona, oye, ve por favor y haz tal o cual cosa, porque ya sabes cómo, si cuando llega esa persona no tiene una buena actitud? Y entonces, en lugar de ayudar, perjudica. En lugar de levantar, derriba. En lugar de hacer crecer, molesta. ¿Estás ahí? Esa parte es muy necesaria para ti y para mí de cambiar. Yo trabajo mucho con mi actitud, mi esposa es excelente trabajando conmigo con mi actitud y a la vez sé que es algo que todos tenemos que hacer. Y te voy a decir un secreto también. Tú no puedes formularte a ti mismo una ideología de cómo debes de seguir a Dios, porque Él ya tiene muy clara la manera como tú y yo tenemos que seguirlo y servirlo. Eso es muy importante. Porque hay gente que todavía, después de tantos años de una asistencia a una congregación y de recibir la palabra, todavía se atreve a decir, yo tengo mi propia manera de ver las cosas. Yo tengo mi propia manera de hacer las cosas. Hay ciertas cosas que no importa cómo las hagas, pero hay otras que sí. Y esas son las que son importantes. Pero bueno, te voy a pedir que me acompañes a primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que además dicen por ahí que es la más antigua del Nuevo Testamento, por cierto, fíjate. El apóstol estaba muy preocupado por muchas cosas, pero una de ellas era que la gente estaba como no muy clara con el mensaje de que Jesucristo iba a regresar. Ellos pensaban que ya estaba regresando de inmediato, ¿no? Pero bueno, entonces dice en la primera carta del apóstol San Pablo a Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, ¿ya lo tiene usted ahí? Verso 13, a ver si me lo pueden ayudar a proyectar. Tampoco queremos, vaya conmigo en esta lectura, tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, dígase de los que murieron, por favor. ¿Mande? Primera de Tesalonicenses 4, 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Yo le pongo un paréntesis. Dígase de los que han muerto. ¿Sí? Dice, para que no se entristezcan hasta que dice, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual les decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué dice? Resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con
ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esta escritura es algo que tienes que saber, tienes que conocer y tienes que comprender, ¿verdad? El apóstol Pablo les está explicando que la gente que ya le entregó su vida a Jesús, que reconoció a Cristo, que le aceptó. Mira, aquí es donde quiero que quede claro para que algunas personas, a pesar de los años, no lo acaban de comprender. Las reglas no las ponemos nosotros ni las inventamos nosotros. Esto es la palabra de Dios, así es como Él lo determina. Antes de que Jesucristo viniera, nada más quiero hacer esta mención, cualquiera que pretendiera acercarse a Dios, llegar con Él, necesitaba cumplir toda la ley de Moisés. Diga conmigo, toda la ley de Moisés. No sé si usted entiende que no son solo los 10 mandamientos. Cuando usted lee la ley de Moisés, se va a dar cuenta de la cantidad impresionante de ritos y reglas que se tenían que cumplir para poder estar en santidad. ¿Para qué servía la ley? Para señalar el pecado. Diga conmigo, la ley servía para señalar el pecado. Dígalo, la ley servía para señalar el pecado. Es muy fácil. Antes de eso, a lo mejor alguien tomaba algo que no era suyo y pues se sentía medio raro, pero no había algo que dijera eso está mal, eso es una cosa que es en contra de lo que Dios dice. Pero cuando aparece la ley dice, no robarás. Y explica que es no robar. Y luego no nada más dice no robarás. Eso lo dice en los 10 mandamientos. Pero en la ley dice, si robaste así, si robaste asado, si quitaste la manera, si hiciste aquello, entonces tienes que hacer esto y hacer lo otro y hacer aquello y agregarle así. Y entonces hasta ahí hay como un agregado impuesto hacia lo que se robó y en fin, una serie de reglas. Todo eso era para hacer comprender a la gente que ya de por sí tenía un conocimiento de Dios. Primero, que no era perfecta. Di conmigo, no somos perfectos. Cometemos 1000 errores. Y la ley solo señala el pecado. Entonces, prácticamente la gente vivía, pues, tristemente alejada de Dios, con una muy compleja posibilidad de acercarse a Dios. Aunque ya para el tiempo de Jesús algunos pensaban que eran perfectos, como los fariseos. ¿Estás ahí? Y si no has leído, lee por favor, ¿sí? Bueno, el asunto es que cuando viene Jesús, viene a hacer algo nuevo. Diga conmigo, algo nuevo. Completamente diferente. Porque Jesucristo lo que hace es todo un trabajo legal. Eso ya lo hemos dicho en alguna otra conferencia, no lo voy a repetir ampliamente. Con todo gusto puedes acercarte a quienes tienen tiempo para que te indiquen conferencias donde ya lo hemos explicado con bolitas y palitos, digo yo. Bueno, Jesucristo hizo un trabajo legal para que ninguna persona que quisiera participar de su obra se quedara fuera de la justificación, fuera de la santificación. Y cuando digo justificación y santificación me refiero al pago, porque tú cuando debes algo lo tienes que pagar. Y cuando nosotros pecamos nos volvemos deudores. Di conmigo, el pecado me vuelve deudor. Todos somos pecadores. Dilo, todos somos pecadores. Todos debemos por el pecado. ¿Estás ahí? Eso lo sabe Jesús. Y sabe Jesús también que no tenemos la capacidad de cumplir la ley. Así que olvídate del rollo ese de que uno puede con esfuerzos y no sé qué. No es cierto, no se puede. Pero Jesucristo vino a hacer una obra poderosísima y tiene que ver con lo que estoy diciendo porque lo vamos a explicar con claridad. Cuando Jesús hace la obra de ir a la cruz, di conmigo ir a la cruz, derramar su sangre. Eso es un acto legal, es un acto legal, porque sin derramamiento de sangre no se podía remitir el pecado. Esa era parte de la ley. Jesucristo no vino a abrogar la ley, vino a cumplir la ley. Diga conmigo, Jesús cumplió la ley. Otra vez digo, Jesucristo cumplió la ley. Es el único que pudo. Fíjate bien, el único que pudo.
Pero lo más impresionante es que Él cumple la ley. Él es sumo sacerdote, eso lo leemos después. Pero el sumo sacerdote original de la ley no se podía dar a sí mismo, tenía que matar a un animal sustituto, ¿sí? Vicario. El animal hacía las veces, ¿verdad?, de la víctima que era sacrificada, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces se derramaba la sangre de un animal por los pecados del sacerdote y se derramaba la sangre de otro animal por los pecados del pueblo. Eso lo hacía el sumo sacerdote. Pero Jesucristo, al ser sumo sacerdote en otro orden diferente, Él se ofrece a sí mismo. Di conmigo, Él se ofrece a sí mismo. ¿Para qué se hacían los sacrificios en la ley? Para que la persona pecadora pudiera ser librada de ciertos aspectos. Era una forma de pagar a través de una víctima por el pecado cometido. Eso lo lees con mucho detalle en la ley precisamente. Si cometiste tal pecado, tienes que ofrecer tal sacrificio. Si cometiste tal otro pecado, tienes que hacer tal otro sacrificio. Y así lo vas a leer vez tras vez en la Escritura. Jesucristo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Otra vez dígalo. Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ok, entonces Él se da a sí mismo. Él cumple la ley. Él es el sacrificio necesario y suficiente. Diga conmigo, suficiente. Todo lo que le digo son muchas escrituras. Hay una escritura que dice que un solo sacrificio fue suficiente, bastó. Estamos hablando del sacrificio de Jesús. Pero el día que Jesús derrama su sangre, el día que Él entrega voluntariamente la vida natural física, ese día pasa algo impresionante. Toda la demanda legal que había en contra del pecador, en ese momento, por eso Jesús hay gente que a veces no capta esto, pero el mayor sufrimiento de Jesús fue cuando cargó el pecado del mundo, pero no por haber cargado el pecado, sino porque el Espíritu Santo se hace a un lado y en ese momento carga todo el pecado. ¿Estás ahí? Me vas a oír decir esto muchas veces, porque tienes que saber que ese fue el momento culminante, decisivo, determinante, transformador, donde toda la humanidad podía tener la oportunidad de entrar bajo el nuevo pacto de Dios. Diga conmigo, nuevo pacto. ¿Cuántos saben que todo lo que estoy diciendo está en la Biblia? Tiene que leer. Entra en el nuevo pacto. El que quiera, diga conmigo, el que quiera. Ahora, le voy a decir una cosa, necesita querer. Entienda eso, por favor, de una vez por todas. Por eso invitamos a la gente, por eso escucha la palabra, por eso predicamos la palabra, porque la persona tiene que oír y voluntariamente tiene que querer. Yo no puedo arrastrar a nadie, yo no puedo jalar a nadie y obligarle a entrar al cielo. Por mucho que lo intente la gente, no se puede. Porque la salvación es un asunto personal y la persona individualmente tiene que aceptar a Cristo. Cada quien lo tiene que hacer. Tus hijos lo tienen que hacer. Tú les tienes que instruir en la palabra. Tú les tienes que enseñar el temor de Dios. Pero un día, voluntariamente tienen que decidir seguir a Cristo y volverse sus discípulos. No es automático. No es automático, no. Los hijos de Dios no se dan en árboles, ni los produce la gente por echarles agua en la cabeza. Los hijos de Dios se convierten en hijos de Dios cuando deciden voluntariamente ser discípulos, seguidores de Cristo. Por eso es una cosa que no puede ser que nada más, sí, vengo, no vengo, estoy, no estoy, regreso. No, el discípulo no hace eso. El discípulo hace lo que dice su Señor y lo sigue y lo obedece y lo ama y lo honra, y de mañana y de tarde y de noche, todos los días, todo el tiempo. Diga conmigo, todos los días, todo el tiempo. No somos discípulos de domingo, perdóneme. Esos no son discípulos. Los discípulos somos discípulos
el domingo en la mañana, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el día que recibimos a Cristo y todos los días hasta que nos regresemos a su presencia cuando Él nos llame. Así que oír la palabra es bueno. Escuchar este mensaje te sirve, pero no cambia nada si tú no eres una persona que haces lo que dice Dios. ¿Estamos bien? Jesucristo hizo una obra de tal magnitud, de tal forma, de tal trascendencia. Jesús en la cruz nos remite al día en que el hombre cae y peca en el principio. Estamos hablando de Adán. Tan importante es la obra de Cristo al ser el que va a redimir a todo el ser humano, ¿verdad? Que la Biblia lo presenta a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo lo presenta a través del apóstol Pablo a Jesús como un segundo Adán. ¿Qué significa eso? Como si fuera una nueva persona a partir de la cual todas las que vengan a través de lo que Él hizo son nuevas personas. Si alguno está en, dígalo otra vez, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tiene sentido con lo que le acabo de decir, ¿verdad? A partir de Jesús, Jesús es la persona más extraordinaria que jamás haya existido como persona, pero es Dios hecho hombre. ¿Y por qué digo persona? Porque aunque era Dios, se hizo hombre. Diga conmigo, aunque era Dios, se hizo hombre. Quiere decir que si tú y yo hubiéramos vivido hace 2000 años, lo hubiéramos visto como cualquier otra persona. Es lo que quiere decir. Y lo hubiéramos podido tocar, y lo hubiéramos podido oír, y lo hubiéramos podido ver comer hace 2000 años cuando Él estuvo aquí, en su forma humana. Todo eso es cierto, ¿verdad? Y la gente lo seguía, lo imitaba y lo seguía, y estaban con Él, y lo querían todo de Jesús. Pero te digo una cosa, hasta el día de hoy los que lo amamos queremos todo de Jesús. Hasta el día de hoy yo sigo queriendo todo de Jesús. Todo. No me quiero quedar a medias. Ser un discípulo de Jesús es algo que me vuelve un apasionado. Y mi mente y mi corazón no pueden pensar en otra cosa más que en que se cumpla todo lo que Él ha dicho. Y lo que a mí me toca, siempre estoy viendo la manera de acomodar lo que a mí me toca para que yo haga lo que a mí me toca y se cumpla todo lo que Él ha dicho. Eso se parece más a un discípulo. Y yo trato, en todo lo que puedo, de hacer lo más que puedo para irme pareciendo cada vez más a Él. Eso es un discípulo. Entonces Jesús, fíjate qué interesante. Como no tiene pecado, vence a la muerte. Dígalo, como no tiene pecado, vence a la muerte. Otra vez, dígalo, como no tiene pecado, vence a la muerte. Por eso resucita. Si Jesús no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Si Jesucristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Quiero que sepas que hay ideologías y religiones en el mundo que creen en Jesús, pero no creen que Él resucitó. Que creen que Jesús era un profeta, pero no que era el Hijo de Dios. Y por lo tanto tampoco creen que haya resucitado. ¿Me entiendes? La fe cristiana genuina, y eso apúntalo si te gusta apuntar, se basa en la resurrección de Jesucristo como el Salvador del mundo. ¿De qué salva al mundo? De la eternidad en el infierno. De eso lo salva. Si quieres saber de qué te salva de que no te vayas al infierno para siempre. Lo voy a volver a repetir porque algunos no lo tienen claro. Y no lo tienes tan no lo tienes claro que a veces está muriendo tu familiar y no le has compartido de Cristo y te da lo mismo. Piensas que Dios quién sabe cómo le va a hacer. No, no es así. A mí me toca, si soy quien, hablarle a esas personas para que tengan la oportunidad de arrepentirse y de entregarle su vida a Cristo. ¿Estás ahí? A ver, dilo, a mí me toca, si es así, hablarle a la gente de Cristo
para que tenga la oportunidad de arrepentirse y entregarle su vida a Cristo. Si no, se va a ir al infierno. Por favor. Con eso estoy tirando cualquier otra idea, pensamiento, rollo que hayas traído, te hayan enseñado en quién sabe dónde. El infierno es real. Fíjate lo que te voy a decir. El infierno es real, pero Dios no lo creó para los seres humanos. Dios originalmente creó el infierno para los ángeles que se rebelaron contra Él. ¿Estás ahí? Entonces di conmigo, el infierno es real y no fue creado para los seres humanos. Ahora, no estoy diciendo que no vayan los seres humanos al infierno, ¿eh? Al contrario, te estoy diciendo que por causa de la ignorancia y desobediencia, el pecado, muchos seres humanos van a dar al infierno, aunque no fue creado para ellos. Pon atención. Les dije apenas hace unas semanas, se me acercó una persona que yo creo que estaba de visita porque no lo he vuelto a ver. Y me dijo, no, es que eso que dijo pastor es que el espíritu se va con Dios porque el espíritu es de Dios. Sí, claro, el espíritu redimido va con Dios. Pero la gente que ha pecado contra Dios no va con Dios. No se confundan. No busquen salidas fáciles, no existen. Un solo camino. Mira, te lo describo así. El tabernáculo era una tienda que tenía una tela alrededor. Cualquiera se podía meter por cualquier lado, porque era una tela. Pero la única manera correcta de entrar era la puerta. Y cuando Jesucristo dice que Él es la puerta, Él es el camino, es porque la única manera de entrar correctamente es ahí. ¿Estás ahí? No hay otra, di conmigo, no hay otra. Okay. Bueno, vamos a regresar aquí, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 4. Y yo les digo igual que el apóstol Pablo a ustedes, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que se mueren en Cristo. ¿Por qué digo en Cristo? Porque habla de los que duermen. Habla de los que duermen. Voy a hacer otro paréntesis. Todos los seres humanos vamos a resucitar. Dilo. Malos y buenos. Ahora te voy a explicar la diferencia. La diferencia está en lo que te voy a decir. Como Jesucristo el Señor ya hizo una obra legal para los que creen. ¿Estás bien? Con lo que leímos ahorita y lo vamos a volver a leer, hay un momento en que se resucita a aquellos que le conocieron y le reconocieron, a sus discípulos, a sus seguidores. Esos son los primeros en resucitar. Y resucitan porque Dios tiene un plan para la gente que le ama y que le honra. Ponga atención en eso. Fíjese bien. No todos los seres humanos vamos a resucitar al mismo tiempo. Eso quiero que quede claro. Sí, todos vamos a resucitar, pero no todos al mismo tiempo. Dígalo, todos vamos a resucitar, pero no todos al mismo tiempo. Los primeros, los justos. Dígalo, los primeros, los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que Jesucristo justificó pagando, dígalo, justificó pagando con su sangre. La sangre es el pago para justificar. ¿Qué significa eso? Ok, imagínate que tienes un documento que dice que tú eres un deudor de miles de millones de dólares. O sea, no lo puedes pagar, para que me entiendas, ¿no? Y entonces viene alguien y hace algo para que tu deuda sea trasladada a él. Y entonces sella el documento y tú ya lo puedes presentar libre de deuda porque alguien te redimió la deuda. ¿Entendiste? Así es. Alguien lo pagó. Bueno, Jesucristo pagó mi deuda. Dígalo. Sí, ya estaban otra vez como siempre. Les digo, Jesucristo pagó mi deuda. Uy, sí, pastor, gloria a Dios que le pagaron su deuda. Ponga su mano aquí y diga, Jesucristo pagó mi deuda. Ahora, yo no sé si pagó la tuya. Yo no sé si pagó tu deuda.
Algunos no están seguros. Se me quedan viendo con una cara de, no sé. Te voy a decir otro secreto. El que te da la convicción de que tu deuda fue pagada, ¿quién es? ¿Quién? Es el único. El único que te puede dar testimonio de que efectivamente tu deuda ha sido pagada es el Espíritu Santo. Mi deuda ya fue pagada por Cristo. Bueno, más o menos como la de 2/3 partes de por este lado dijeron que su deuda estaba pagada. Felicidades. Nos vemos en la puerta oriente del cielo con el hermano Wayne. Y los otros, pues no sé. Tómenme en serio lo que estoy diciendo. Hablando de es que eso es de lo más elemental. Te lo voy a poner de esta manera. Dios no lo quiera. Ahorita cae un meteorito aquí. Así, ¡puf! Ni siquiera te das cuenta que te moriste porque de repente ya no vas a estar aquí. Vas a ser como un abrir y un cerrar de ojos. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Qué significa? Cuando Jesús ya pagó la deuda, tú tienes un acceso diferente. Porque ya el juicio, escucha esto, el juicio en contra tuya ya fue ejecutado por Él. Porque tú eras reo de juicio. Tú tenías que pagar por lo que habías hecho. En el momento que tú le entregaste tu vida a Cristo correctamente, porque hay gente que le entrega la vida a Cristo. Ay, sí, ya le entregué mi vida a Cristo y sigue siendo un ratero, un mentiroso, un fornicario. No, espérate, esa persona es una persona mentirosa, hipócrita. Porque si alguno está en Cristo, las cosas viejas, todas son. Entonces no se engañen a ustedes mismos. Si tú dices ya le entregué tu vida a Cristo, pero sigues siendo la misma persona de siempre, entonces no te has convertido. Porque entregarle la vida a Cristo significa convertirse. ¿Entiendes? Una conversión es una conversión. Es decir, yo podría haber sido todo lo que tú quieras, pero en el momento que entregué mi vida a Jesús, me transforma el Señor y me convierte en otra persona. Es una conversión. Dejo de mentir, dejo de engañar, dejo de robar, dejo de hacer todo lo que hacía mal. No soy perfecto. Puedo llegar a caer, sí, pero ya no vivo en función de eso como antes. Ya soy una persona nueva. Ay, es que yo te conocí, tú eras un esto y lo otro y aquello. Sí, así era yo, pero ¿qué crees? Ya no soy ese. Y te lo puedo decir con toda seriedad. Es que yo conozco que tú hiciste y tú dijiste y tú hablabas y tú decías y tú hacías. Antes de conocer a Cristo yo era cualquier clase de cosa que tú quieras. Y estaba destituido de la gracia de Dios y estaba perdido y me iba al infierno, pero tuvo Dios gracia y misericordia y me alcanzó. Y yo respondí a su llamado y le dije, sí Señor, perdóname de todos mis pecados, mi vida no sirve para nada si tú no vienes a mí, así que o contigo o nada. ¿Y sabes qué? Es radical, ahí sí te digo algo. La conversión, ponme atención, es radical. Ok, alguna gente la hace inmediatamente, otra la hace paulatinamente, pero es imposible quedarse igual. El hermano Wayne lo dice así, dice que si el evangelio no te ha cambiado, no te ha llegado. O sea, puedes estar aquí, puedes oír 1000 veces el mensaje. Si tú no eres una persona transformada por la palabra de Dios, el mensaje no te ha cambiado. Entonces no te has convertido. Y cuando tú le compartes a alguien, sí, está bien que reciba una oración. La mayoría de nosotros invitamos a la gente para que reciban a Cristo con una oración. Y está bien. Pero una oración no cambia a la gente. Lo que la cambia es la convicción de la persona de ir tras de Jesucristo. Amén. Eso es lo que la cambia. Eso es lo que ve Dios. Y es ahí donde se ve el efecto sobrenatural de la obra de Jesucristo. A ver, diga conmigo el efecto sobrenatural. Diga, no todo está aquí. No todo es mental. Hay algo más profundo. Ponte la mano aquí en el vientre. No en el corazón, en el vientre. Aquí. Hay algo más profundo que tiene que ver con mi espíritu. Amén.
Entonces, los que duermen, estamos hablando de los que han recibido a Cristo, dice, para que no se entristezcan, como los que no tienen esperanza. Ay, Señor. El momento más difícil y más duro y más triste de una existencia, ¿verdad? Es cuando alguien que amas profundamente, que es tu familiar, alguien cercano, se muere. Dependiendo de la situación, la persona, lo que tú quieras, ese es el momento más... te voy a explicar cómo tienes que verlo como cristiano. Cuando tú experimentas el dolor de la muerte, es cuando te tienes que acordar la gran misericordia de Jesús. Ese es el momento. Porque cuando tú haces un acto sincero de memoria y entiendes lo que significa que este mundo y este tiempo físico que vivimos es un tiempo como tal, relativo, poco, el que sea, aunque fueras una persona que viviera 100 años o más, ¿verdad? No deja de ser solamente un lapso, un espacio. ¿Y después qué? Cuando la gente no tiene a Cristo, no tiene esperanza. ¿Sabes qué es bien triste? Porque yo oigo a la gente, muchas veces nos invitan a velorios y gente que se muere y bueno, pero yo los escucho y me da mucha tristeza porque inventan cosas. Inventan que la gente ya está en una mejor vida, ya pasó a mejor no sé qué. Y dices, pero ¿cómo pueden decir eso si no conocen a Jesús? Estas personas nunca le recibieron a Cristo. Y si me guío por la vida de la persona, normalmente está reprobada la persona. Normalmente está reprobada. Porque tenía 2 mujeres y era un hombre, porque robaba, porque era pendenciero, porque se la pasaba tomando, lo que tú quieras. Si lo mido en forma natural, uno así desde afuera dice, no, pues esa persona seguramente está en el infierno. Aunque su familia diga por todos los vientos y por todos lados, es que está con Dios y se lo llevó. A ver, espérame, recibió a Cristo, le pidió perdón a Dios de sus pecados, le entregó su vida a Jesús. Porque si no hizo eso, yo no puedo decirte dónde está, pero lo más seguro es que no esté donde tú quieres que esté. ¿Por qué? Porque yo no sé, escucha esto, yo no sé si en un pequeño momento la persona alcanzó a arrepentirse. Fíjate lo que te voy a decir y ponme atención. Fíjate en esto. Alcanzó a decirle a Dios, perdóname, Señor, yo creo en ti, Jesús. ¿Me entiendes? Pero eso tampoco es espontáneo. Para que eso pueda pasar, a esa persona, aunque toda la vida haya dicho, no quiero, no me importa, no me interesa, vete de aquí, tú crees en otra cosa diferente a mí y todo lo que además sabes y conoces, el hecho de que haya recibido el mensaje significa que pueda tener la oportunidad de arrepentirse y decir, yo te pido perdón, Señor, y te entrego mi vida. Aunque lo haya hecho, escucha, en el último momento de su vida. Entonces realmente tú y yo, si cumplimos con la parte de predicar, aunque la gente no reciba en el momento que le predicamos, es muy probable que Dios le dé la oportunidad de arrepentimiento todavía. ¿Estás ahí? No lo sabemos. A mí me han preguntado por gente que se suicidó, si se fue con Dios o no. Le digo, ¿sabes qué? Naturalmente no se va con Dios porque dispuso de su vida. Es un asesinato, al final de cuentas, aunque sea el propio. Es matar a alguien, aunque sea la misma persona. ¿Me entiendes? Pero yo no sé si en el último momento que estaba ya en el acto, le pidió perdón a Dios. No lo sé. ¿Estás ahí? Entonces nosotros no podemos determinar, esta persona sí y esta persona asado. Nadie, no sabemos. Porque el que juzga es Dios y Él es el que sabe qué pasó con la persona. ¿Estás ahí? Lo que sí decían mis abuelos, algunos lo habrán oído o lo harán quizás. Me acuerdo mucho que mi abuela decía, cuando hagas tus oraciones, hijo, pídele a Dios que no tengas una muerte repentina. Yo cuando era niño, pues así, ¿verdad? Como en mi entender, rezaba
Y decía en mis oraciones, y Señor, líbrame de una muerte repentina. Ahora que soy cristiano entiendo que eso es valiosísimo. Porque una persona en un momento puede arrepentirse, ¿verdad? Y no que si muere de golpe y porrazo, si no estaba en Cristo, pues quién sabe a dónde fue. Más bien sí sabemos a dónde se fue. ¿Estás ahí? ¿Estás entendiendo esto? Tiene que ser demasiado claro. Porque si no, no entiendes por qué necesitas compartirle a la gente de Cristo. Si no, no entiendes por qué no puedes vivir una vida simple. Si no, no entiendes que eres una persona llamada, elegida y seleccionada por Dios para que todo lo demás que haces está bien, es valioso, tu trabajo, tu empresa, tu familia, pero todo eso va a pasar. Lo que no pasa es la palabra de Dios y la eternidad a la que fuiste llamado. ¿Puedes decir amén? Entonces, por eso la palabra tanto dice que no estemos afanados en las cosas. No porque no sean importantes, sino que no tienen que ser primero, tiene que ser en segundo, tercer plano, pero no lo primero. Diga conmigo, eso no es lo primero. Ok, entonces, porque dice aquí, este verso es muy importante, el 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ya lo explicamos ampliamente, ¿verdad? Muerte y resurrección. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. ¿Qué está diciendo? Los que creyeron en Jesús, cuando sea el tiempo, van a resucitar como Jesús. Diga conmigo, los justos vamos a resucitar como Jesús. ¿Cómo resucitó Jesús? ¿Se acuerda usted? ¿Lo ha leído? Dice que se levantó de los muertos al tercer día y que entonces lo empezaron a ver sus discípulos por todos lados. Era increíble porque comía con ellos, o sea, no era un espíritu. Diga conmigo, el cuerpo de Jesús resucitado no era un espíritu. Porque inclusive le dice, ¿se acuerdan de Tomás? Que le dice, a ver, mete tus manos aquí. ¿Se acuerdan de Santo Tomás? A ver, méteme la mano aquí, acá, en el costado. Y Santo Tomás ya no sabe dónde meterse, ¿no? Porque él se atrevió, estaban diciendo los otros discípulos, vimos al Señor, y lo vimos acá, y lo vimos allá. Y Santo Tomás dice, bueno, el Tomás dice, digo santo porque así le dice, ¿no? Todos somos santos. El San José, ahí está muerto de risa. ¿Sí? ¿Por qué todos somos santos? Porque algunos se me quedan, ¿cómo que todos somos santos? No soy santo de nicho, si quieren saber. No soy para que me pongan veladora, no. Soy santo porque estoy apartado para Dios. Eso es lo que significa la palabra santo. Entonces la Biblia, cuando habla de los santos, se refiere a todos los apartados para Dios. ¿Estás ahí? Entonces, en ese sentido, si tú eres una persona apartada para Dios, formas parte de los santos. Abusado. Bueno, ok. El Tomás le dijo a los demás, ¿qué onda? Yo no he visto al Señor. Son puros cuentos de ustedes. Comieron chorizo. Les hizo daño, ¿no? Y el Señor tan hermoso. Diga conmigo, el Señor tan hermoso. Misericordioso. Dígalo, por favor. A mí me encanta porque podía haberlo dejado en su rollo. Nada más por sonso. Pero dijo no. Entonces, a ver, ya. Se les aparece. Diga conmigo, se les aparece. ¿Por qué es importante? Porque quiere decir que en su cuerpo resucitado, Él no tiene barreras físicas. Eso lo puedes anotar si quieres. O sea, el cuerpo resucitado es de una forma muy diferente al cuerpo natural. A Jesús lo vas a ver acá, de repente lo vas a ver allá, y de repente lo vas a ver en medio de ellos, sin que estuviera la puerta abierta. Eso lo dice la Biblia. Se apareció en medio. Y cuando dice que cuando regrese Jesús con los que durmieron con Él, vamos a ser como Jesús, se refiere a que vamos a tener un cuerpo parecido a ese. Pero Jesús también comía, estando con un cuerpo resucitado, por eso no es espíritu. ¿Estás ahí? Ok. Dice, por lo cual les decimos esto, en palabra del Señor, es el verso 15, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. ¿Qué dice? Primero.
¿Los muertos en qué? Otra vez diga, los muertos en Cristo resucitarán. Oiga, denle un aplauso al Señor. Yo no sé a usted qué le parece, pero a mí me parece maravilloso. A mí me impresiona la idea. Imagínate cuántos siglos han pasado. Estamos hablando de 2000 años. Algunos muertos pues fueron muy bien enterraditos, están ahí donde los dejaron hace 2000 años. Pero de los que murieron en Cristo, sus partículas ya están volando por el aire, ¿no? Pero cuando venga el Señor con voz de trompeta, con voz de arcángel, dice, ¿de dónde van a salir todas las cosas? ¿De dónde se van a mover? ¿Cómo va a suceder? Que va a resucitar todos los que estaban como dormidos, dice, los que duermen en Cristo. Los que creyeron en Cristo. Diga conmigo, los que creyeron en Cristo. Esa es mi esperanza. Por eso los que no tienen esperanza se desgarran la vida, se destruyen las vestiduras, se angustian, se duelen, lloran. Y tienen razón. Tienen razón. Es horrible, espantosísimo pensar en lo que significa el desprendimiento eterno de alguien que amas. Por eso también eso es parte de lo que tenemos que tener en el corazón para que la gente que nos rodea tenga la oportunidad de conocer a Jesús. Porque además no sabemos cuánto vamos a vivir. ¿Tú sabes cuánto vas a vivir? ¿Tú sabes si vas a vivir más del día de hoy? A mí a veces me asusta recordarlo. No que tenga miedo a la muerte, sino que de repente pierdo la conciencia de que me puedo morir cualquier día. No deberíamos. ¿Sabes qué es importante tenerlo presente? Te voy a decir por qué. Porque te ayuda a mantenerte en santidad. ¿Sí o no? Si tú no sabes si te vas a morir hoy y pudieras morirte hoy, tú quieres estar bien delante de Dios. ¿Sí o no? Entonces imagínate, el apóstol está siendo bien claro, y yo espero que tú también te quedes claro. Si estás en Cristo, si le entregaste tu vida, si vives con Él y por Él y para Él, pues estás en paz. Y si mueres, pues te mueres en paz. Porque tienes una esperanza de resurrección. Y el día que venga el Señor Jesús, como dice ahí, los muertos en Cristo resucitarán. Pero fíjate cómo habla Pablo, me encanta cómo habla, porque dice, y los que hayamos quedado, o sea, él da por hecho que también podía pasar en ese momento. Lo leemos como si fuera hoy. Y los que hayamos quedado, si estamos vivos, seremos tomados. ¿Sabes cómo se llama eso? Se le llama el arrebatamiento de la iglesia. Para que sepas a qué se refiere cuando el arrebatamiento y el arrebatamiento y el arrebatamiento. Pues es que imagínate, todos los cristianos vivos, que estén vivos, cuando venga Cristo y resucite a los que durmieron en Él, van a ser tomados. La palabra que más se parece, o más bien los pasajes que más se parecen, es a los que fueron traspuestos. Di conmigo, traspuesto. ¿Se acuerda de los personajes que fueron traspuestos? Hay dos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. ¿Quién y quién? Es prueba. Enoc y Elías. Dice que no vieron muerte. Es impresionante. ¿Cómo que no vieron muerte? No, no vieron muerte. Simplemente dijo el Señor, es tiempo, vámonos. Uno se fue en carro de fuego. Ah, yo quiero uno de esos. ¿No? ¿A poco no? Un carrito de fuego, es tiempo, vámonos, no me detengan, ahí nos vemos. Bueno, pero ellos fueron traspuestos. Los que estén vivos o estemos vivos, vamos a ser igual arrebatados. Diga conmigo, arrebatados. Otra vez diga, arrebatados. Sí, ¿por qué es arrebatados? Porque estés haciendo lo que estés haciendo, ¡prup! Vámonos. Por eso arrebatado. O sea, y de hecho la Biblia lo describe, no voy a leer el pasaje ahorita, pero describe que uno va a estar moliendo y el otro también, y va a ser tomado uno y dejado el otro. ¿Y quiénes son los que van a ser dejados? Los que no están en Cristo. ¿Quiénes se van a quedar? Los que no están en Cristo primero. Primero, pero no son los únicos. ¿A poco hay otros que se van a quedar? Sí, hay otros.
Según lo que leemos en Mateo 25, pero todavía no, déjenme acabar de leer. Ok. El verso dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Bueno. Amén. Hay un pasaje que habla de 10 vírgenes. Diga conmigo 10 vírgenes. ¿Sabe a qué representan las 10 vírgenes? A toda la iglesia. Diga conmigo a toda la iglesia. Ese pasaje nos interesa a nosotros mucho. Porque si bien es cierto que cuando venga el Señor se van a quedar, ¿verdad? Los que no están en Cristo, hay otro grupo de gente que también se anda quedando. Y ese, de veras, es muy, muy impresionante. Y porque dice, no lo voy a leer, dice que están las 10 vírgenes y que tanto unas como las otras tienen lámparas. Diga conmigo lámparas. Cuando usted está leyendo de las lámparas, automáticamente se tiene que ir a Apocalipsis. Cuando habla de las 7 iglesias. Y en las 7 iglesias había 7 candeleros. Y cada candelero tenía una función y tiene que ver con Dios y su presencia. Y las vírgenes tienen sus lámparas. Pero dice que entonces 5 se descuidaron. Diga conmigo, la mitad se descuidó. Ok, entonces de toda la iglesia, de las 10 vírgenes, la mitad se descuidó. Eso a mí me... Si ese pasaje no existiera, yo estaría más tranquilo. De veras, si ese pasaje no existiera en la Biblia, yo estaría súper tranquilo. Como algunos hacen, se duermen. Pero como lo veo y lo leo, no puedo estar tranquilo. Porque dice que la mitad se durmieron y la mitad velaron. O sea, quiere decir que la iglesia, toda la que cree en Jesús, hay una parte de ella que le vale cacahuate lo que pase, si pasa y cuando pase. No le importa. Y a algunos les vale y dicen, no, es que todavía no llega y todavía no es el tiempo y lo tienen por tardanza. También estoy citando la Escritura. Y hacen a un lado el velar y el cuidar. Así que hay cristianos descuidados. Sí, hay cristianos descuidados. ¿Serás un cristiano cuidadoso o serás un cristiano descuidado? Pon atención. Porque dice que a la medianoche, bueno, se quedaron dormidas todas, pero 5 se les acabó el aceite. Y cuando se les acabó el aceite, ahorita hablamos de eso, trataron de agarrar aceite o pedirle aceite a las otras. Y las otras le dijeron, no, vayan y compren, porque si no nos quedamos también nosotros sin aceite. Quiere decir que la unción de Dios sobre nuestra vida es nuestra responsabilidad. Apunta eso, por favor. La unción del Espíritu Santo sobre mi vida es mi responsabilidad. Cuidarla y mantenerla. Diga conmigo, cuidarla y mantenerla. Puedo ir a obtenerla en el tiempo correcto para recibirla, pero cuidarla y mantenerla, ¿de quién es responsabilidad? ¿De quién? Y de nadie más. ¿Y sabes qué es lo más increíble? Que llega un momento en que aunque te pidan, la persona tiene que saber que no es tu responsabilidad, sino es su... Y te lo digo como pastor, no es mi responsabilidad, es la tuya. Tu santidad es tu responsabilidad, no es la mía. Tu presencia, buscar la presencia de Dios en tu vida es tu responsabilidad, no la mía. ¿Sí me explico? Yo tengo que responder por el mensaje que te doy y que sea completo. Y por eso estoy predicando esto. Porque esto lo tienes que saber. Y lo tienes que saber con claridad. Pero no es mi responsabilidad, es la tuya, hacer lo que tengas que hacer para mantenerte en el lugar correcto. Se duermen las vírgenes y a la hora que llega el novio, ¿quién es el novio? Contésteme, ¿quién es el novio? Jesucristo. 5 entran a las bodas y 5 se quedan afuera. La mitad entra a las bodas y la mitad se queda. Esto es terrible. Yo le he dicho, Señor, que seamos de esa mitad que sí se va contigo, por favor, por favor, por favor, por favor. Por favor. ¿Sabes? Una oración pastoral genuina es, Señor, ayúdame
a llevar a buen puerto a mi gente con tu presencia. Porque eso sí es mi responsabilidad enseñarte, pero yo no te puedo arrastrar, ni jalar, ni empujar. Y mira, a veces me dan ganas, de veras, muchas, pero no lo puedo hacer. Hago invitaciones, tiempos de alabanza, vamos a regresar a tener tiempos de repente de alabanza especiales, ¿verdad? Y tú piensas que es una actividad de la congregación de un día, de un rato, olvídalo, o sea, no. Ahí estás desconectado completamente de las cosas. La amenaza que viene del demonio sobre el mundo es fuerte, porque así como vienen esas explicaciones, vienen otras que también tienes que conocer, que hoy no me va a dar tiempo, ¿verdad? Cuando habla del anticristo y de la persecución y habla de un montón de cosas que están pasando, ya empiezan a pasar. ¿Y tú en la luna? ¿Tú en el será o no será? ¿Vendré, no vendré? ¿Iré? ¿Será que quién sabe qué? ¿Le compartiré o no le compartiré? No, así no es. Estamos en un tiempo de guerra abierta. Tu alma está de por medio. Tú ya estás más para cerca. ¿Por qué? Porque ya le entregaste tu vida a Cristo. Mantente ahí. Cuida el aceite. El aceite es la unción. La unción es la presencia del Espíritu Santo. Cuida el aceite es la unción. La unción es la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es, dígalo, el Espíritu es santo. Diga conmigo santo. Tú piensa, ¿el Espíritu Santo está cómodo conmigo? No me contestes, por favor. ¿Está cómodo conmigo? ¿Está cómodo con lo que hablo? ¿Está cómodo con lo que pienso? ¿Está cómodo con lo que hago? ¿Está cómodo con lo que no hago? Porque yo tengo que cuidar la presencia del Espíritu Santo en mi vida. ¿Puedes decir amén? Pedirle que venga y me llene es fácil y su misericordia es grande y la sangre de Jesús me da acceso al Espíritu Santo. Pero mantener la presencia del Espíritu Santo requiere carácter. Diga conmigo carácter. O sea, es voluntad, es esfuerzo, es determinación, no es automático. Tengo que aprender a aceptarlo, a amarlo, a dejarme guiar por Él, a escucharlo, a atesorar su compañía y buscarlo. Eso debe ser todo el tiempo. Diga conmigo todo el tiempo. Eso es cuidar el aceite. Dígalo, eso es cuidar el aceite. Te digo una cosa, ya te lo dije, ya te lo enseñé. Tú tienes la obligación de cuidar tu aceite. No yo. Nosotros hacemos como iglesia, como congregación, todo lo necesario para que el Espíritu Santo se sienta cómodo, para que venga, para que descienda, para que nos toque, para que se derrame. Pero una vez que Él hace eso en mí, a mí me toca cuidar eso. ¿Puedes decir? ¿A mí me toca cuidarlo? Y te digo una cosa, cuanto más lo cuidamos como iglesia, más cómodo se siente entre nosotros. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Pero ahí cuando habla adelante de cuando pasa esto, ¿qué pasa cuando Dios arrebata a la iglesia y resucita a los muertos? En el cielo hay una fiesta. Y esa fiesta se llama las bodas del Cordero. Pero aquí el mundo sigue. Todo hecho un relajo y un problema porque imagínate cuánta gente del mundo se habrá desaparecido. Multitudes y multitudes. Aquí abajo en el mundo le van a echar la culpa a todo menos a Dios. Hasta van a hacer fiesta porque los que estorbaban ya no van a estar. ¿De veras? ¿En serio? Hoy se ve clarísimo. Hoy vas a ver algo y dices, esta persona está a favor de la muerte de los niños. Y es aguerrida y es capaz de golpear y de gritar y de desgarrarse las vestiduras y de hacer desmanes con tal de salirse con la suya y seguir matando niños. Y los que estamos llenos del Espíritu Santo jamás aceptaríamos la muerte de los niños. Esas primeras
encuentros con esas oposiciones hablan no tanto de una cosa de opinión, hablan de espíritu diferentes. El Espíritu de Dios siempre te va a llevar a la vida. Y el espíritu del diablo siempre te va a llevar a la muerte. Porque dice Juan 10:10 que el ladrón viene a robar, matar y destruir. Así que no te confundas, ni te dejes confundir. Tú no puedes ser partidario de cosas que desagradan a Dios. No te confundas. Es por definición un espíritu diferente. El que ataca a la familia es un espíritu diferente. El que quiere hacer las cosas idénticas para todos es un espíritu diferente. ¿Por qué? Porque en la Biblia claramente habla de los talentos. Al que más se le da, más se le pide, pero también más se le agrega. Y al que no tiene, hasta lo que no tiene, se le ¿qué? ¿Hay cuál parejo? El parejo está en que la persona tiene que responder de acuerdo a su capacidad y talento que recibe. ¿Estás ahí? Pon atención. El mundo se está polarizando, separando, dividiendo. Pero el cristiano tiene que saber de qué espíritu es. No puede andar vacilando con una cosa y con la otra, una cosa así, una cosa. No puedes hacer eso. El cristiano tiene que saber a qué espíritu pertenece, al Espíritu Santo de Dios. Y te voy a decir una cosa, es mi responsabilidad determinar que Él es el que me debe de poseer. Y sí uso la palabra posesión. Es el único espíritu que tiene derecho y libertad en mi vida de poseerme, porque yo me rendí a Él. ¿Estás ahí? Hay demonios, existen demonios. Y los demonios tratarán de controlar a la gente que se deje controlar. Pero los hijos de Dios tienen que ser llenos del Espíritu Santo para que sea el Espíritu Santo el que tome el control de la vida de los hijos de Dios. Amén. Cualquier otra cosa que te domine no es de Dios, tiene que estar fuera de tu vida y no tienes que darle lugar para nada. No lo permitas. No permitas que el enemigo tome ningún área de tu vida y te controle, porque eso no estaría correcto. Y cuando habla del aceite y de la unción, también habla de actos, habla de cosas que se hacen. Porque le dice que va a separar a la derecha y a la izquierda, ¿verdad? En el juicio de las naciones, ahí adelante, dice que va a separar a la derecha y a la izquierda. Y entonces dice en el verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Diga conmigo, todas las naciones. Las que no creen en él también. Contésteme. Se dice todas. Entonces, ¿importa si creen o no creen en él? Bueno, a la hora de la hora, pues, todas van a estar delante de él. Y él tiene toda la potestad para juzgar. Y si apartará a los unos y a los otros como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Fíjate qué interesante, dice, entonces los justos, ¿quiénes son las ovejas? Los justos, sí, soy yo, pero ¿quiénes son? ¿Y quiénes son los justos? Los comprados por la sangre de Jesucristo. Sí, yo sé que yo soy el justo. Tú eres justo. Sí, la sangre de Cristo pagó por ti. Porque Él te justifica. ¿Por qué me llamo justo? Porque Jesucristo me justifica. ¿Estás ahí? Entonces, ¿quiénes son las ovejas? ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y quiénes son los justos? Los que fueron comprados por la sangre de Jesús. ¿Ok? Hay otros que no son los justos,
O sea, los justos cuando los separa ya están en otra cosa. En cambio los otros apenas van a hacer su juicio. Pero dice por qué y da las razones. Si te fijas, fíjate qué interesante. Ojo, iglesia cristiana del Espíritu, porque es una iglesia del Espíritu esta. El juicio no es por las obras sobrenaturales que hagamos. Es por las obras de amor y de misericordia. Eso puedes anotar. O sea, no es por cuánto poder manifestamos, y ahorita lo vamos a leer. Es por cuánto usamos nuestra vida y nuestros recursos para ayudar a los que no tienen o los que necesitan. ¿Estás ahí? Entonces tiene sentido cuando te digo, vamos a ofrendar, vamos a salir, vamos a ayudar, vamos a apoyar, vamos a hacer algo más como iglesia. Porque delante de Dios eso es tomado en cuenta. Cuando a Cornelio se le aparece el ángel, le dice, y ya estamos en el Nuevo Testamento, ya Jesús ya resucitó. Has sido oído por tus oraciones y por tus dádivas, por tu generosidad. Dos cosas. Dios escucha la oración, sí, pero también escucha los hechos. Nuestro desprendimiento de tiempo, de dinero, de recursos, de cosas. ¿Oíste? Bueno, vamos a acabarlo de leer para que quede claro. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjate qué interesante, dice mis hermanos. O sea, las labores y obras de misericordia sí pueden hacerse con cualquiera, pero los que están siendo incluidos son los otros hijos de Dios. Entonces, la misericordia, ¿dónde tiene que empezar? ¿En dónde empieza la misericordia? Aquí, entre nosotros los hijos de Dios. O sea, está bien que ayudes a los demás, está bien, pero la primera muestra de misericordia, somos muy textuales, ahí dice, por cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Para que quede claro, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? Claro, nosotros. ¿Por qué somos nosotros? Porque dice que Él es el primogénito. ¿Y quién es el primogénito? ¿El primero de qué? De todos los demás. ¿Quién abre el cielo? Y es el primogénito, Jesucristo. Y todos los que hemos creído en Él, atrás de Él, somos hijos de Dios. Cuando habla Jesús de los hermanos, de Él, está hablando de todos los hijos de Dios. Entonces, ¿a quién primero tenemos que beneficiar, bendecir y ayudar? ¿A quién? A los hijos de Dios. Primero, antes que nada. Por cuanto lo hiciste a cualquiera de ellos, a mí lo hiciste. Entonces los que están en la cárcel son gente que supuestamente por causa del evangelio están en la cárcel. O sea, sí podemos ir a los presos y hay que abrir las cárceles en el espíritu y llevarles las buenas nuevas de salvación. Pero está hablando de los presos por causa de Jesús. Todo es por Él y para Él. Diga conmigo, por Él y para Él. Todas las obras de misericordia son buenas, pero las que son importantes son las que se hacen hacia los hijos de Dios. ¿Puedes decir amén? Bueno, entonces dirán los de la izquierda. Entonces dirán también a los de la izquierda, apártense de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Quieres saber dónde sacamos que el infierno está preparado para el diablo y sus ángeles? De aquí. El fuego eterno está preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Lo está leyendo conmigo? Pero ¿a dónde está mandando Dios a los cabritos? Al mismo lugar. Al mismo, diga conmigo, al mismo lugar. Se llama infierno, por cierto. Y les dice malditos.
Y dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto les digo que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicieron. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso es el juicio. Pues ya hablamos de la resurrección y estamos hablando del juicio. Esto es, amados hermanos, doctrina básica. Son cosas elementales que todos tenemos que saber. Todos. Y los tenemos que saber con la claridad con la que te lo estoy explicando. Si alguien te pregunta, tú tienes que ser capaz de responder con escrituras como estas y con pensamientos como los que te acabo de dar, exactamente lo que va a pasar y cómo va a pasar y cuándo va a pasar. La gente cristiana es movida a misericordia y la primera impresión es ayudar a lo de tu propia familia, que en términos naturales es tu casa, pero en términos espirituales es tu iglesia. ¿Sí o no? Y luego todo lo demás. ¿Por qué? Porque también salimos para dar a conocer a Cristo. Salimos para enseñarle a la gente que la amamos y que el Señor les ama y que eventualmente muchos de esos se van a convertir en la familia de Cristo. ¿Sí o no? Como tú lo eres y como yo lo soy. Y entonces nos enfoca. Cuando yo conozco estas escrituras, me enfoca. ¿Por qué? Porque no puedo hacer la vida como si nada. Tengo que saber para qué son mis dineros. No es para echarme todo encima, no es para hacer grandes obras nada más. Qué bueno que pueda hacer todo eso, pero no es para eso. Hay que hacer cosas para la gloria de Dios. Una vez hablé con una persona que había una palabra profética muy importante para su vida. No nada más una vez, lo he hecho varias veces. Y te lo digo a ti también para que lo aprendas. Que me decía, bueno, es que Dios me da una palabra de que voy a prosperar mucho. Sí, Dios te va a prosperar mucho. ¿Qué tanto? Muchísimo. ¿Qué tanto? Muchísimo. Entonces le dije, recomendación te voy a hacer y también te la hago a ti. Ponle límite a tus deseos. Pon atención a esto, por favor. Ponle límite a tus deseos personales. No te estoy diciendo que le pongas un determinado tamaño. Te estoy diciendo que le pongas límite. Porque por naturaleza humana, si tú no le pones límite a tus propios deseos, nunca te sacias. Es como un barril sin fondo. Tienes, y por más que tienes, siempre quieres más. Ponerle límite significa ser serio delante de Dios y decirle, Señor, yo con esto y esto, con toda seriedad, me siento bien. Cualquier cosa que me des más de esto, yo entenderé que no es mío. ¿Estás ahí? Eso yo lo enseño aquí. ¿Cuántos me van a hacer caso? Dios lo sabe. Los que han hecho caso, Dios los ha bendecido. ¿Y sabes qué? Se vuelven en personas fieles a la congregación y a la obra, porque no tienen problema en dar, porque saben lo que han creído y lo que han pedido. El que no hace eso, tiene una cosa y en cuanto prospera, quiere la que sigue más grande. Y en cuanto prospera más, quiere la que sigue. Y nunca acaba. Así se va toda la vida. Más. Eso es ambición y codicia. Y retener más allá de lo debido. Y usar recursos que no se deben usar en cosas que no se deben usar cuando Dios te dice otra cosa. ¿Estás ahí? ¿Tiene que ver con lo que estoy diciendo? Porque tuve hambre y me diste de comer. ¿De dónde sale la comida? Pues de tu bolsa para llevarla. O estuve desnudo y me vestiste. ¿Y de dónde sale la ropa? Pues de tu ropa o de tu dinero para llevarlo y cubrirlo. Por favor, no cometas el error ridículo de pensar, pues hay que la iglesia se haga cargo, hay que los pastores se hagan cargo. Y luego eres de las personas que ni das. Yo con mucho gusto me hago cargo de lo que tú me das para administrarte.
No sé si me explico. Me encantaría que saliera el dinero de los árboles, ¿verdad? Pero ¿qué crees? Dios lo hizo así. Lo basa en tu corazón, en tu generosidad, en tu responsabilidad y en tu obediencia. ¿Puedes decir amén? Así funciona. Por eso es tan exigente el Señor. ¿Por qué? Porque te dio algo que puedes compartir. ¿Sí o no? Tu tiempo, tu oración, tu fe, primero que nada. Tus recursos. Dice la Escritura que le ofrezcamos todas las primicias de nuestros frutos y todo lo que producimos se lo ofrezcamos al Señor. Ponte en pie, por favor. ¿Aprendimos algo? A ver, levántame tu mano. Dime si sí aprendí algo. Ahora ya, baja tu mano y eso no te voy a pedir que subas la mano, pero te voy a preguntar. Cierra tus ojos. ¿Será que el Espíritu Santo te ha mostrado algún asunto que tienes que arreglar o corregir? Esto ya no me lo contestes, eso es entre tú y Dios. ¿Será que el Espíritu Santo de Dios habrá tratado contigo en alguna área de las que tienes que corregir o arreglar delante del Señor? Porque es un buen momento para venir y decirle: Señor, aquí estoy, perdóname por todo lo que yo he hecho fuera de tiempo, fuera de lugar, por mis conceptos equivocados. Quiero que todos oremos esto. Señor Jesucristo, perdóname por mis conceptos equivocados. Otra vez dile: perdóname por mis conceptos equivocados. Perdóname por tener pensamientos e ideas que no corresponden con tu palabra. Dile, porque hay un montón de cosas que has hecho que no corresponden con la palabra de Dios. No corresponden. Pon tu mano en tu corazón. Dile: Señor, yo quiero corregirme. Quiero enderezar mis caminos, mis pensamientos. Quiero que tenga sentido mi vida. Si tú me diste recursos, los que sean, yo entiendo que me los diste para honrarte, no para quedarme con ellos, no para hacer lo que se me pegue la gana, para preguntarte, para obedecerte, para hacer lo que tú me digas. Gracias, Señor, porque tú eres mi proveedor, eres mi justicia, eres mi paz, mi Salvador. Pagaste el precio por mí. Soy justo, hijo, hermano de Jesús. Soy de tu familia. Ayúdame a comportarme como tu hijo todo el tiempo. Todo el tiempo. En el nombre de Jesús.